Les doy. A ver, voy a empezar de nuevo porque, a ver, ¿dónde está esta cosa? No tengo el típico. Dice la reunión está grabando, pero me tapa la presentación, Martín. Ahí va, ahí está. Bueno, buenos días a algunos, buenas tardes a otros. Sean todos muy bienvenidos a esta sexta jornada, sesión de las jornadas de educación continua en vía aérea online de la Facultad de Medicina de la Universidad Diego Portales, la dirección de posgrado, organizada por el Programa de Formación de Anestesiología y el Comité de Desarrollo Académico, bajo el alero del Council de Chile de la Sociedad Europea de Manejo de la Vía Aérea. Estas jornadas cuentan con el respaldo internacional, por supuesto, de la EAMS, de la Sociedad Europea de Manejo de la Vía Aérea, también, muy importantemente, de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor, y de la Formación Internacional en Docencia e Investigación en Vía Aérea, FIDIVA, ambas de España. Como les decía, esta actividad académica está organizada por el Programa de Anestesiología y Reanimación de la Universidad Diego Portales, dirigido por el doctor Ricardo Latrop. Los invitamos a visitar nuestro sitio web para obtener más información acerca del programa. Estas jornadas de educación continua comenzaron en enero y van a finalizar en diciembre en este año. Estamos ya preparándonos para el próximo año, continuar con esta actividad. Y ustedes ven ahí toda la programación de este año con la participación de muy importantes expertos. Llevar a cabo pues, este tipo de compartir experiencias y compartir ciencia que con la nueva etapa del COVID nos han enseñado a todos que estamos más tiempo conectados a un laptop, al iPad, para este tipo de actos académicos que antes que nos teníamos que trasladar cientos de kilómetros para poder atender las múltiples demandas científico-técnicas que teníamos con talleres y cursos y congresos. Esto es una parte de la ciencia o de la transmisión de la información que esperemos que pronto podamos vernos cara a cara. Para aquellos que no me conocéis, la sesión anterior soy Pedro Charco, como ha dicho ya Ricardo, y nos vemos de nuevo en estas sesiones virtuales donde mi conflicto de interés, a pesar de trabajar con una gran cantidad de empresas que nos ceden material, realmente son patrocinadores y de alguna manera son un sistema para poder hacer formación y no tengo ningún tipo de conflicto de interés ni para esta ni para otras charlas con ninguna de esas empresas. El tema que hoy nos ocupa es la extubación, la seguridad con la que tenemos que hacer la extubación y, como siempre, conocemos pues, nuestros entornos de trabajo. En la actividad clínica diaria lo que buscamos tener es un ambiente controlado, lo más apacible posible, incluso aunque nos encontremos en circunstancias estresantes como una vía aérea difícil. Lo que ocurre es que a veces este entorno idílico se nos complica, sobre todo si no planteamos una estrategia segura en la parte final de nuestro acto anestésico, que es la extubación. Una de las primeras visualizaciones que siempre tenemos en la extubación es el entorno en que nos encontramos, ya que el resultado es totalmente diferente si nos encontramos en una situación de cirugía de corta o media duración, con un equipo preparado. Solemos estar ahí muy tranquilos, aunque el paciente fuera una vía aérea difícil, porque tenemos el carro de vía aérea a mano, tenemos todo lo que necesitamos y lo que hemos utilizado, tenemos la experiencia de la intubación previa y el paciente de esta manera no nos va a dar mayor complejidad. Todo el material disponible ante la probabilidad de una reintubación. Lo que ocurre es que en ocasiones el paciente está en cuidados críticos, lo tenemos en las UCIs o en las unidades de reanimación postquirúrgica, y ahí el paciente, fue difícil o no, pero se añade una posibilidad con la que hay que contar, que es lo que denominamos vía aérea difícil fisiológica, ya sea por inestabilidad hemodinámica, por anemia, por hiperdinamia de estos pacientes que suelen tener bajo gasto y ser hiperdinámicos, están en shock,
disminuida la capacidad residual funcional, con lo cual tienen una muy baja reserva respiratoria, además de una muy baja reserva cardíaca, alteraciones de la ventilación-perfusión, son pacientes que tienen alteración del intercambio, o bien son pacientes que tienen todo esto que hemos dicho en mayor o menor medida. En esa situación, en la denominada vía aérea difícil fisiológica, la situación es diferente. Estos pacientes que están en UCI con intubación prolongada, retención de líquidos, balances normalmente muy, muy positivos, que en ocasiones, sobre todo los más jóvenes, que se adaptan mal al respirador, suelen estar agitados, suelen necesitar medicación para prevenirlo. Todo hace que la vía aérea superior pueda estar traumatizada con edema, sangre, y que lo que inicialmente era una vía aérea normal, que no nos ocupó una dedicación especial, la intubación, fue una intubación fácil, el paciente puede haber involucionado en la vía aérea, siempre involucionan a peor. Además, suele aparecer lo que tememos que es el edema supraglótico, y esto es mucho más probable conforme la estancia en la unidad de cuidados críticos se alarga. Ya en el año 2002, dada esta situación que ocurría especialmente en paciente crítico, el profesor de Bas en el año 2002, este es un protocolo muy antiguo, pero nos vale estupendamente para definir lo que queremos hacer ahora, estableció unos claros criterios para la extubación del paciente crítico con intubación prolongada que pudiera tener la posibilidad de un edema supraglótico. En esta estrategia preventiva se basaba fundamentalmente en, una vez que se había resuelto la situación antiedema, bueno, se había planteado un tratamiento preventivo de la situación antiedema, realizar el test de fuga. Y esta estrategia basada en la presencia o ausencia de fuga de aire peritubo tras el deshinchado del balón de neumotapamiento, que es el llamado test de fugas, es la que nos daba la posibilidad o el riesgo de una reintubación. Cuando la fuga era inferior al 15,5%, la posibilidad de reintubación era 8 veces superior que si la fuga era inferior a esa cantidad. Con independencia del algoritmo que decidamos utilizar en el momento de la extubación, lo realmente importante es anticipadamente establecer una estrategia de prevención de la probable reintubación. Siempre va a ser conveniente en todos los pacientes una valoración clínica de la vía aérea en busca de predictores de dificultad de la ventilación o dificultad de la intubación. A lo largo de la presentación vamos a evolucionar este caso clínico, que se trata de un varón de 67 años con antecedentes de fumador, bebedor, hipertenso y programado para una lobectomía del lóbulo superior izquierdo. Por lo tanto, ya pensemos que vamos a tener que colocar un tubo de luz, y cuyos predictores los tienen ahí. Un Malampati grado 4, un test de la mordida grado 2 y una limitación leve a la flexo extensión cervical. En esta situación, ¿qué nos planteamos? Pues lo que tenemos que plantear es una estrategia a través del análisis de predictores clínicos capaz de determinar en qué situación nos encontramos. Si tenemos una dificultad a la ventilación, una dificultad a la intubación. Y como medida de seguridad, de mayor a menor control de la vía aérea, tenemos las siguientes estrategias. Por un lado, si tiene predictores positivos, potentes predictores, o bien antecedentes del que el paciente fue difícil de intubar en una cirugía previa, en un episodio anterior anestésico, entonces nos encontramos con lo que llamamos vía aérea difícil conocida por su historia o predicha por esos predictores, valga la redundancia, en la exploración físico que ya hemos realizado. En ambas situaciones, mi planteamiento o el planteamiento general es que lo que debemos hacer es optar por la primera parte, la zona más segura, intubación con un paciente despierto. En el otro extremo es el paciente, por el contrario, que no tiene ningún predictor, que la exploración clínica y somática de la vía aérea nos va a decir que la anatomía de la faringe, de la hipofaringe y la laringe es normal. Vamos a proceder entonces según nuestra práctica clínica habitual, inducimos al paciente, lo relajamos y realizamos la laringoscopia directa o indirecta según lo que hagamos habitualmente. Pero normalmente
los pacientes no siempre están en un extremo o en otro. En ocasiones podemos encontrarnos pacientes sin predictores clínicos claros, por ejemplo, un Mallampati-3, un test de la mordida grado 2, ligera limitación a la flexoextensión, un test de Patil, una distancia de Patil de 6 centímetros, es decir, estamos en el límite en donde ningún test es francamente positivo, pero nuestra experiencia nos dice que este paciente aparentemente, Hola, Ricardo, por su fisonomía, nos puede dar dificultades para no sé si me escuchas. la intubación. Esto es lo que nosotros hemos llamado vía aérea, o lo que llamamos, hemos definido en la guía clínica de la Sociedad Española como vía aérea dudosa, y algunos autores también hablan de la vía aérea dudosa, en la cual podemos establecer una estrategia intermedia, que no es obviamente un paciente despierto, tampoco es un paciente dormido, más bien sí es un paciente dormido, pero lo que no tiene es relajación neuromuscular. Es decir, tenemos una situación ante un paciente que no está despierto, es un paciente dormido sin relajante neuromuscular, y lo que hacemos en esa situación es explorar la vía aérea. Esto es lo que nosotros hicimos en nuestro caso. Teníamos todo preparado para hacer una exploración de la vía aérea, que es lo que llamamos videolaringoscopia diagnóstica. En nuestro caso utilizamos un videolaringoscopio para realizar la técnica de intubación. Después de eso, vimos que, después de hacer la inducción espontánea, que en nuestro caso la hicimos con sevoflurano, en otras pacientes la hemos hecho con desmedetomidina, utilicen el fármaco que ustedes quieran, pero que no abola la respiración espontánea, porque la necesitamos como mecanismo de seguridad para oxigenar al paciente. Y como siempre que te planteas una estrategia, tienes también que pensar que esa estrategia puede fallar, como es este caso en donde la saturación cayó por debajo del 95, pero no consideramos en ese momento despertar al paciente. Con lo que pasamos al plan B. El plan B, obviamente, si no se ventila adecuadamente el paciente, es una vía aérea dudosa, no podemos hacer videolaringoscopia diagnóstica, vamos a proceder con la intubación. Y nosotros la intubación la realizamos con un videolaringoscopio. La saturación estaba por encima del 97%, realizamos la visualización con una pala, como ven, un CEMAC, un modelo antiguo, con pala de Miller. La introducimos, una buena visualización de las estructuras. Con la videolaringoscopia teníamos un Cormac 2B que se convirtió en un 2A con la maniobra de Burr, y le pasamos una guía de intubación e inmediatamente después un tubo de doble luz. A través de esta guía de intubación, que es una guía similar a un ESMAN, colocamos un tubo simple. Después del tubo simple introducimos una guía, un catéter de intercambio, y entonces posicionamos finalmente el tubo de doble luz. El fibroscopio nos permitió la confirmación de la posición final del tubo endotraqueal en un lugar idóneo. Se realizó la colocación de las vías centrales, toda la cirugía, y ahora pues necesitamos despertar al paciente. Y había que planificar una estrategia para la extubación. Los objetivos que he propuesto en estos minutos es, primero, identificar qué paciente está en riesgo para una extubación. Después desarrollaremos los puntos centrales y las estrategias para una extubación segura. Y obviamente hay que conocer las precauciones, los problemas y las soluciones del paciente con dificultad para la extubación. Y ahora, en tiempos de COVID, sobre todo, ¿qué es lo que no debemos hacer en estos pacientes con sospecha de COVID? ¿Por qué es importante el problema de la extubación? ¿La reintubación es realmente un problema? ¿O sencillamente nosotros extuba al paciente, lo volvemos a reintubar y ya está? Lo que sabemos es que en los pacientes intubados existe un incremento de riesgo de neumonía asociada a ventilador del 1% al día durante el primer mes de conexión a ventilación mecánica. Y sabemos que la mortalidad para una neumonía asociada a ventilador es superior al 50%. Además, los pacientes, obviamente, en unidad de cuidados críticos tienen un costo incrementado y una prolongación de la duración de la ventilación mecánica per se.
Además, los pacientes reintubados tienen una mortalidad del 43% frente a los 12% de los pacientes en los que se ha extubado de forma exitosa. Y dos de cada 3 pacientes, de estos pacientes reintubados, necesitarán en el curso de su evolución de la enfermedad la práctica de una traqueotomía. Por lo tanto, sí que es un problema serio y hay que tener muy en cuenta e intentar, para disminuir la mortalidad de estos pacientes reintubados, reducir los riesgos que nos da esta extubación inadecuada. Es más, las complicaciones severas derivadas del manejo de la vía aérea en general han mejorado con independencia del lugar y del momento, pero lo que permanece estable sobre el 12% en las series desde el 2003 hasta ahora es la extubación. Por lo tanto, distintas sociedades científicas, la sociedad inglesa, la sociedad americana, la canadiense y la australiana, han realizado o han generado grupos de trabajo para intentar reducir las complicaciones derivadas de la extubación. Todos ya conocemos, o todos conocen, el NAP4, que es un referente europeo, y ya en el NAP4 nos decía que las maniobras de extubación son la tercera causa, por importancia y por frecuencia, de las complicaciones mayores sobre la vía aérea en anestesia. Y nosotros tenemos datos propios derivados de una encuesta nacional sobre la extubación que realizamos durante nuestros cursos de formación y una encuesta a los diferentes hospitales del Sistema Nacional de Salud Español sobre un total de 146 hospitales, 1.250 profesionales, y nos informaron que la desaturación fue la principal complicación o la complicación más frecuentemente encontrada en el 36% de los casos, seguida de la dificultad para la ventilación con un 18% de reintubaciones. 3 de cada 4 hospitales, además, no tenían protocolos específicos de extubación. Y de tal manera que 1 de cada 5 anestesiólogos habían necesitado alguna vez un acceso quirúrgico urgente por un problema en la extubación de los enfermos. El índice de respuesta fue superior al 50%, lo cual para nosotros es una muestra más que valorable. En esa línea están otros trabajos. Y este trabajo antiguo del 2006 de Cheney lo que nos informa, y es el dato que quiero que se den cuenta, y ese dato no ha variado, que el 80% de los problemas por extubación prematura podían haberse evitado, es decir, recibieron cuidados inferiores a los que el estándar permite. Por lo tanto, tenemos un amplio margen de mejora en el caso de la extubación. De los 38 casos reportados por el NAP4, la necesidad de reintubación provocó 5 paradas cardiorrespiratorias por hipoxia severa o hipoxia muy severa. ¿Qué ocurría en 1 de cada 10 pacientes, saturaciones por debajo del 50%, con la complicación añadida del edema agudo pulmonar post-obstructivo? Esto ocurría y se resolvía de forma tardía, más de 20 minutos, después del inicio de la desaturación en el 11% de los casos y más de 10 minutos en 1 de cada 5 enfermos, con una necesidad de rescate percutáneo del 10%. Y se asociaba a comorbilidades como la obesidad, la obstrucción crónica al flujo aéreo o pacientes con síndromes de apnea obstructiva del sueño. Y también se encontraba asociado a determinadas cirugías, sobre todo, obviamente, aquellas cirugías que implicaba la vía aérea, como la cirugía de otorrino, la maxilofacial o cirugía sobre la laringe. Y un grupo especialmente sensible son los pacientes obesos con SAOS. Espero que tengan muy en consideración para la extubación y para la intubación y para el manejo en general de la vía aérea de estos enfermos. Lo que sí que tenemos que tener muy claro que la extubación es un proceso electivo. La intubación se puede convertir en una situación emergente, pero la extubación siempre es electiva. Por lo tanto, debemos tener una estrategia para extubar al enfermo. Y esa estrategia tiene que ser mucho más cuidadosa si además hemos tenido dificultades con la intubación. Estas estrategias están definidas en la literatura. Hay distintas sociedades que plantean estructuras para la extubación con unos algoritmos claramente definidos. Fundamentalmente, porque el más reciente es el año 2015
de la Sociedad Británica, de la DAS, en donde establecían unas pautas de tratamiento basado en una propuesta de 4 pasos estratégica con una, como siempre, planificación y preparación como la parte fundamental de la extubación segura en busca de factores de riesgos. E inicialmente obliga a responder 4 cuestiones fundamentales. ¿Hay factores de riesgos predictivos de la vía aérea? La vía aérea inicial fue complicada, es decir, teníamos predictores y la manejamos difícilmente para la ventilación o para la intubación o para ambas. La vía aérea a lo largo de todo el proceso evolutivo del paciente habrá podido sufrir cambios. O por otro lado también hay factores sistémicos que nos puedan alterar, la mecánica respiratoria, la función pulmonar, lesión del sistema nervioso central o de placa motora, pacientes con hipotermia, alteración del equilibrio hidroelectrolítico, alteración de la coagulación. Esos factores asociados sistémicos y de la vía aérea nos va a generar una situación de bajo o de alto riesgo del paciente. En situación de bajo riesgo es una extubación de rutina con una vía aérea normal que no es complicada aparentemente y que no ha cambiado durante el acto quirúrgico. O por el contrario, nos encontramos en una vía aérea de alto riesgo. O bien porque existen dificultades persistentes en la vía aérea como la vía difícil anticipada, incluyendo los SAOS o pacientes con riesgo de regurgitación, o que hay un deterioro durante la cirugía por hemorragia, edema, hematoma laringio, sobre todo en cirugía otorrino o maxilofacial, o bien que tengamos un acceso limitado a la vía aérea, también en esas cirugías, porque tenemos un campo quirúrgico compartido. O bien es un paciente que luego va a seguir con un halo de tracción o un cierre mandibular o tiene implantes. En esas situaciones nosotros tenemos que establecer una estrategia basada en riesgo de bajo o alto riesgo. Además, hay que prepararse, hay que preparar la intubación y para ello nosotros tenemos que considerar si la ventilación con mascarilla facial puede estar dificultada por el edema, los cuerpos extraños, la trauma, sangre. Una forma de predecir o preparar esa extubación, como el paciente está dormido y el paciente está intubado, es hacer una laringoscopia, o mejor una videolaringoscopia, para descartar que haya edema, haya sangre en la vía aérea. Recordar, eso sí, que cuando hacemos esa laringoscopia, la presencia del tubo endotraqueal puede dar una visión falsamente optimista, vamos a decir, y la retirada del tubo endotraqueal puede provocar colapso y oclusión de la vía aérea. O sea, que en la visión que tengamos de la vía aérea, considerar que el tubo nos abre camino y nos visualiza las estructuras, y sin el tubo podemos tener un colapso y una vía aérea mucho más dificultada. En cuanto al test de fugas, hay que hacerlo ante la sospecha de un edema supraglótico, y si no se objetiva fuga de vía aérea con el deshinchado del neumotaponamiento, entonces está claro que lo que no hay que hacer es extubar al paciente. Aquellos que planteen hacer una espirometría en estos pacientes, siendo sensibles, poco específica para esta patología. Y por último, hay que considerar la posibilidad de que haya problemas de la vía aérea inferior que contraindique la extubación, neumonía persistente, que sea bipulmonar, que afecte a todo el territorio, a varios campos de forma simultánea. Y en estas situaciones también la placa de tórax nos puede ayudar a afinar el diagnóstico y definir si extubamos o no al paciente. En cuanto al residuo gástrico, últimamente la ecografía nos está dando mucha información, una información muy útil para saber si el paciente tiene o no riesgos de la broncoaspiración. Y por otro lado, hay una serie de factores que están relacionados con el equipo. Ya dijimos que toda extubación es una técnica electiva, por lo tanto, debe recibir como mínimo los mismos estándares de cuidado, monitorización y un equipo de asistencia idéntico como mínimo, repito, que el de la intubación, en donde el equipo es fundamental. Ya repito lo que dijimos en la anterior sesión, la comunicación en ese equipo es esencial entre el anestesiólogo, el cirujano, todo el equipo que atiende al paciente, con un papel que es prioritario de la figura del líder, que asigne las tareas, que direccione correctamente la atención, evitando maniobras que pueden suponer un riesgo para el paciente. Y una vez que está bien planificada y preparada, pues tenemos que ejecutar la extubación. Y estas técnicas de extubación hay que ejecutarlas siempre con un paciente oxigenado.
si es posible, durante todo el procedimiento. Para ello hay que seguir una serie de pasos muy claros, y es, si es posible, es muy conveniente incrementar la FiO2 por encima de 0,9. Esto es un grado de recomendación, aunque algunos estudios demuestren que haya un incremento de atelectasia. Realmente la relevancia clínica en cuanto a la oxigenación de la atelectasia que puede ocurrir absortiva por FiO2 altas es irrelevante a la hipoxemia que puede generar la muerte del paciente en estos casos. También la posición del paciente es importante, aunque no haya evidencia de la conveniencia de la extubación en una u otra posición. Se ha preconizado la posición lateral con la cabeza hacia abajo a la izquierda, que es la que menos asocia a regurgitación en los casos de pacientes predispuestos, y lo que sí que hay una tendencia a posición sentado o antitren de Allenburg, sobre todo en pacientes obesos. La aspiración de secreciones es fundamental porque hay que tener las menores secreciones posibles para evitar el laringoespasmo, pero eso sí, el tejido blando de la orofaringe puede ser lesionado si se aspira sin visión directa. Idealmente, si hay que succionar la vía aérea, hay que hacerlo con un laringoscopio. Hay que eliminar la sangre, secreciones o los detritos quirúrgicos o de la intubación prolongada. Y en ocasiones puede ser necesario la aspiración a través de catéteres bronquiales. Las maniobras de reclutamiento alveolar disminuyen las atelectasias temporalmente, especialmente pacientes obesos. La evidencia no ha demostrado que tengan un beneficio claro en el posoperatorio, aunque algunos recomiendan extubar al final de la inspiración aplicando una presión positiva. Esto que hacemos todos en el quirófano, pues hay que hacerlo en el quirófano y también en las unidades de cuidados críticos. Aspirar con presión positiva antes o inmediatamente con el deshinchado del neumotaponamiento. Esto estamos hablando de un grado de recomendación. Eso sí, si el paciente es un obeso SAOS que previamente usaba CPAP, la CPAP nasal post-extubación nos va a ayudar a evitar el colapso en estos pacientes obesos con alto riesgo. Y parece que los altos flujos nasales también puede tener un papel en la oxigenación, no tanto en la administración de una CPAP y una apertura de unidades alveolares que estén colapsadas, pero sí en la administración de altos flujos de oxígeno durante todo el proceso. El estado de conciencia es muy importante. Tenemos que hacerlo con un paciente profundo o con un paciente despierto. La extubación con el paciente despierto es generalmente más segura, recupera el tono y los reflejos y por lo tanto protegen al paciente. Eso es un grado de recomendación. La extubación, por el contrario, con el paciente dormido tiene sus beneficios, ya que la incidencia de tos y los campos hemodinámicos se reducen. Esto es especialmente importante o sensible cuando queramos evitar en cirugías o en pacientes que les sienta mal la hipertensión endocraniana, el aumento de la presión intraocular, una tensión arterial media alta o, por ejemplo, estos son pacientes neuroquirúrgicos o maxilofaciales. Si bien es una técnica avanzada y debería estar reservada a pacientes en los cuales el manejo de la vía aérea se prevea fácil o haya sido fácil inicialmente, y eso sí en pacientes sin riesgo o sin un incremento de riesgo a la aspiración. Aumenta, como pueden imaginarse, la incidencia de obstrucción de la vía aérea alta y pudiendo disminuir de esta manera el riesgo del intercambio del tubo. Si colocamos una mascarilla laringea en la educción, ese retirar tubo puede estar atenuada y es más seguro. En la maniobra de Bailey, que más adelante la vamos a definir. También hay que evitar que el paciente muerda el tubo. Para eso tenemos sistemas antimordida. Si a un paciente muerde el tubo, hay una obstrucción y un esfuerzo expiratorio, sobre todo si son jóvenes, eso en pocos minutos puede provocar un edema pulmonar posobstructivo con las complicaciones severas que tiene el paciente. Si eso ocurre, lo que se recomienda es deshinchar el manguito de neumotaponamiento, con lo cual por ahí habrá fuga y el edema, pues al disminuir las presiones inspiratorias, ya tiende a reducirse o a desaparecer. También puede usarse tubo de Geldel o gasas enrolladas para evitar que esto ocurra. El bloqueo neuromuscular también debe ser totalmente revertido. Necesitamos que el TOF sea 0,4, 0,9 o mayor, y eso ha disminuido la incidencia de complicaciones posoperatorias. Es un grado B de recomendación. Y al igual que una buena analgesia, preferiblemente con bloqueos regionales para que el paciente esté más tranquilo
y de esta manera disminuir la posibilidad de que con opiáceos sistémicos se dificulte la mecánica respiratoria. Por último, hay que reducir en la medida de lo posible el estímulo simpático, para lo cual pues, tenemos una gran cantidad de fármacos, fundamentalmente opioides, fentanilo, morfina, el fentanilo, actualmente mejor el remifentanilo, bloqueadores de los canales de calcio, magnesio, clonidina, ketamina, beta bloqueantes, lidocaína, desmedetomidina, aquellos que ustedes consideren y se manejen con el fin de reducir la estimulación simpática de estos pacientes con las maniobras de extubación. Y un efecto especialmente sensible, el hecho del uso de corticoides. En este estudio relativamente reciente del 2017 sugiere que la administración profiláctica de corticoides antes de la extubación se asocia, al menos en este estudio, con una reducción de cerca del 60% de las complicaciones post-extubación y de las posibilidades de reintubación. Y hacen especial hincapié al uso del test de fugas como screening para mejorar la extubación o para evitar el edema supraglótico, el riesgo del edema supraglótico y la reintubación. Una simplificación del algoritmo que nos plantea la escuela inglesa es este que veis aquí, que voy a reducir prácticamente. Si estamos en un paciente con bajo riesgo, tiene que usted la posibilidad de valorar una extubación profunda con un paciente dormido. Si por el contrario decidimos que el paciente puede tener un alto riesgo, en esos casos nos orienta hacia realizar una extubación en un paciente que esté muy despierto, con reflejos conservados y que nos permita de esa manera garantizarnos que la ventilación va a ser eficaz. De todas maneras, lo que hay que tener muy claro es que hay que ser conscientes del problema y evitar ir a una situación catastrófica que ya conocemos. Para evitar eso y para predecirlo, pues tenemos una serie de herramientas de ayuda. Lo que antes comentábamos es de hacer una extubación reversible. Reversible con dispositivos puente. Uno de esos dispositivos puente pueden ser una mascarilla laringea, un dispositivo supraglótico, lo que llamamos la maniobra de Bailey. Es utilizar una mascarilla laringea como dispositivo intermedio, como un puente antes de la retirada del tubo endotraqueal. Paciente intubado, colocamos la mascarilla laringea, la ubicamos en su posición definitiva. Esto permite la retirada del tubo endotraqueal. El paciente, todo este proceso está dormido, no estimulamos, dejamos la mascarilla, comprobamos que ventila correctamente y con eso tenemos un paciente que mantiene la oxigenación y la ventilación con la mascarilla laringea, lo despertamos, confirmamos que la ventilación sigue siendo eficaz y después, sin ningún tipo de prisa y con una tolerancia excelente, porque la tolerancia de las mascarillas con los supraglóticos es excelente, retirarlo de forma definitiva. En otras ocasiones, pues podemos utilizar otra estrategia, que es la extubación por etapas, una extubación a través de un intercambiador de tubos. Esta estrategia fue una casa comercial que estableció pues, colocar un tubo relativamente grueso a través de una guía metálica y posteriormente podríamos poner un tubo de mayor tamaño con el fin que, si es necesario, con esta secuencia de tubo, guía y otro tubo, a través de ese tubo colocar un tubo endotraqueal y mantener en el paciente una guía metálica de 1 milímetro, milímetro y medio, que es prácticamente muy bien tolerada por el paciente. Ese es el sistema de extubación por etapas. Que si nos encontramos un paciente en el quirófano o en la unidad de despertar en el que la valoración es de bajo moderado riesgo, pues nosotros podemos establecer pues, la extubación con el paciente despierto, tolerando perfectamente la ventilación y la retirada del tubo directamente. En el caso de que encontrarnos con la posibilidad de un edema supraglótico por la cirugía o el tiempo de intubación, en este caso fueron 10 días de una paciente joven, donde ya se le ve que había pues, bastante edema, en ese caso se decidió pues, la retirada del tubo endotraqueal, pero un intercambiador, un CAE, que nos permitía que ser pues, la vía por la cual nosotros podíamos reintubar al paciente.
¿Cómo hicimos nosotros en nuestro caso? Pues lo valoramos como un paciente de alto riesgo. No habíamos podido hacer la videolaringoscopia, la laringoscopia indirecta de manejo, pero nos había informado de un grado 2B, un grado 3. De todas formas, hicimos la extubación retirando el tubo de doble luz, colocando un CAE, dejando un tubo simple. Ese tubo simple se mantuvo durante el traslado. Esta es una marca esta foto la pongo siempre para que sepamos que la colocación del CAE tiene que llegar hasta una marca, que es la misma que tiene el tubo endotraqueal en la comisura. El tubo endotraqueal estaba a la marca de 24 centímetros en comisura, por lo tanto el tubo CAE tiene que estar en 24 centímetros en comisura. Si los profundizamos más, puede llegar a la carina. La zona pericarinal es una zona no solamente altamente reflexógena, sino que además puede generar daño en la vía aérea. Entonces, cuidado, no introducir en exceso el tubo endotraqueal, el intercambiador. Donde lo hayamos posicionado o consideremos que está posicionado correctamente el tubo simple, poner el catéter de intercambio. Como ven, el catéter de intercambio permanecía en el traslado y permaneció hasta 90 minutos después de su ingreso en la unidad de despertar y fue retirado sin incidencias. Si ustedes piensan que la tolerancia al tubo o esos intercambiadores puede ser mala, les invito a leer este artículo de McManus. Está hecho en una serie de pocos pacientes, 23 pacientes, pero el 73% con una tolerancia muy buena, excelente, a la guía durante más de 4 horas, prácticamente sin alteraciones hemodinámicas, y la única alteración es una ligera taquicardia, y siendo la tos el síntoma más frecuente, la tos, siendo tolerable en la mayor parte de los casos. Si eso no les vale, lo único que le puedo dar, porque tengo el dato, pero no está escrito porque no está publicado, pero Richard Cooper, el profesor Cooper canadiense, un experto en la materia y desarrollador del GlideScope, refiere a haber realizado más de 600 extubaciones con este tipo de intercambiadores sin prácticamente ninguna complicación. Por lo tanto, de verdad, son dispositivos realmente seguros. Y bueno, después hay que tener unos cuidados post-extubación, como corresponde, con una vigilancia del paciente hasta que haya recuperado completamente los reflejos, traslado con administración de oxígeno, con una monitorización completa del nivel de consciencia, de la frecuencia cardíaca, respiratoria, tensión, la saturación, es decir, todo aquello que ustedes se manejen, si es posible ecocardiografía, porque es el indicador más temprano ante cualquier tipo de obstrucción. El pulsosímetro nos vale, pero como ya saben, nos informará solamente de una hipoxemia que aparecerá de forma tardía y luego nos puede hacer correr. Un carro de vía aérea preparado, paciente en ayunas, obviamente, hasta que haya recuperado la competencia laringea, con un nivel completo de la consciencia, antiemético si es necesario, fisioterapia respiratoria con tos y respiraciones profundas inmediatamente después, y en pacientes con SARS, recuerden, y que usen CPAP, hay que mantener la CPAP inmediatamente después de la extubación. Y no se olviden nunca de optimizar la analgesia. Un buen grado de analgesia es fundamental. Y ahora, pues, nos encontramos en paciente con el COVID y tiene una serie de limitaciones, aunque realmente en el paciente COVID no existe contraindicación alguna para el uso ni de dispositivos ni de técnicas. Exactamente debe hacerse lo mismo que cualquier otro tipo de paciente. Lo que ocurre en el paciente COVID, el riesgo lo tiene el personal que trabaja con el paciente. El riesgo es la posibilidad de contagio a través de las partículas aerosolizadas. Son las partículas virales que están en las secreciones orofaringeas y que pueden contaminarnos. Entonces, las medidas que hay que adoptar es más bien de prevención ante el paciente, del paciente COVID para el personal sanitario. Es decir, siempre habrá, por lo tanto, que atender un paciente COVID con un EPI completo y como mínimo una FFP2, si es posible, una N99. Entonces hay que llegar a un nivel de protección excelente y luego pues prevenir una serie de maniobras. Hay que minimizar la tos y la expectoración, claramente sí. Para eso pues la fisioterapia
y podemos ayudarnos de lidocaína, desmedetomidina, que es muy, muy útil en estos pacientes porque hace el despertar muy tranquilo y nos va a permitir tener un paciente sin tos, sin agitación. Hay que chequear, hacer un checklist de todo el material, quiere estar preparado, incluso el material para la reintubación si es necesario. La administración de oxígeno, si es posible, en flujos nasales, con unos flujos, si lo permite, la oxigenación del paciente bajos o medios, entre 3 y 5 litros por minuto. La mascarilla facial hay que colocarla, un protector, siempre inmediatamente tras la retirada del tubo. Si es posible, evitamos dispositivos supralóticos como primera línea de tratamiento y con especial precaución a los catéteres de intercambio, porque suelen provocar tos y riesgo de aerosolización. Si hay que ponerlos, pondremos el de menor calibre posible y si lo tienen, pues las guías metálicas que prácticamente no generan ningún tipo de estímulo. Y ya para finalizar, si hay que resumir una estrategia de extubación y hay que hacer algún tipo de recomendación general, pues analicemos muy bien los casos, valoremos en el bajo riesgo la posibilidad de hacer una extubación dormida, pero en el alto riesgo siempre, en todos los casos, hacer una extubación despierto con la ventilación espontánea mantenida, valorar siempre en todos los casos los factores predisponentes para saber en qué situación nos encontramos y tener planes alternativos ante la dificultad de una posible reintubación. Yo me permito añadir que creo muy útil la utilización de los intercambiadores, de los CAE. Además, tiene un dispositivo interno que permite administrar oxígeno en un último extremo con un sistema de alta frecuencia, o mejor dicho, perdón, un sistema JET de baja frecuencia, un sistema JET, y además dispongan siempre en el quirófano de un dispositivo supralótico de tercera generación. No solo por el hecho de que si el paciente broncoaspira, o sea, que si el paciente vomita, vamos a evitar la broncoaspiración, sino que esos dispositivos de tercera generación tienen la posibilidad de intubar a través de ellos, con lo cual la reintubación, si es precisa, es mucho más fácil. Esto es lo que ustedes prepararían para la intubación de su paciente y esto es lo que ustedes tienen que tener preparado para la reintubación en el caso que sea necesario. Y con esas medidas que hemos hablado, valorar el riesgo, paciente despierto, ventilación espontánea, con todo preparado para una reintubación, habiendo valorado el edema, la posibilidad de edema supralótico mediante el test de fuga, colocando un intercambiador muy fino que tolera al paciente. Con todas esas medidas, el riesgo de reintubación y las posibilidades exitosas de extubación por un problema de la vía aérea van a estar claramente minimizadas. Y nada más, pasamos al turno de preguntas. Muy agradecido de que permanezcan todos ustedes ahí en este día festivo. Solo recordarles que aquellos que quieren ahondar un poquito más en esto de la vía aérea, tenemos la posibilidad a través de la universidad de un máster online, no es necesario presencial, con 80 créditos europeos transaccionables por cualquier universidad europea. Ya le digo, modalidad online a un precio muy, muy, muy reducido para los créditos que he podido conseguir después de muchas negociaciones con la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia. Aquellos que ustedes quieran, está el plazo abierto y el inicio será, ha empezado hace una semana, pero todavía admitimos preinscripciones. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Pedro, por tu brillante presentación de este tema que sin duda es muy importante, toda vez que nosotros nos ocupamos muchas veces de la intubación, es decir, del inicio del procedimiento de manejo de la vía aérea y no tanto del final. Uno pudiera homologar esto al despegue de un avión y al aterrizaje. Y el aterrizaje, sabemos, yo creo que todos los pilotos lo tienen claro y nosotros también, como pasajeros, muchas veces estamos más preocupados del aterrizaje, que el avión llegue finalmente a tierra íntegro y con nosotros adentro íntegros también. Entonces, en este caso de la extubación, también es un tema tremendamente importante y te agradecemos muchísimo
tu brillante presentación al respecto, que nos ha ilustrado de manera muy completa los diferentes aspectos de eso. Quiero pedirle a Martín que por favor nos pudiera mostrar la primera pregunta, y a lo mejor volver a la pantalla normal sin compartir la presentación. Eso, perfecto. Entonces invitamos a los asistentes a responder esta pregunta que dice que en un caso de intubación difícil, ¿cree usted necesario prepararse de la misma manera para el momento de la extubación? Yo me acuerdo, y es una cosa que tú nombraste, Pedro, a nuestro amigo Richard Cooper de Canadá, que es un gran experto en vía aérea en general y tiene una tremenda experiencia en el campo de la extubación, que él mismo decía que toda vía aérea difícil, toda intubación difícil es también sinónimo de una extubación difícil. Entonces, eso nos orienta a que si nosotros tenemos dificultad con el manejo de la vía aérea al comienzo del procedimiento anestésico o en el procedimiento de rescate de la vía aérea en una emergencia, también vamos a tenerlo inclusive con mayor severidad si es que este paciente requiere una nueva intubación. No sé si puedes agregar algo, Pedro. Sí, sí, la verdad es que está clarísimo, eso decía Richard, lo dicen todos los expertos, como tú bien comentas y tú también lo has comentado en alguna sesión. La estrategia que hay que establecer en un paciente que fue difícil de intubar, en todo momento hay que establecer una estrategia de la posibilidad de utilizar los mismos dispositivos para la nueva reintubación. Y claro está la extubación. El problema suele radicar ahí, que dedicamos mucho tiempo y muchos medios para intubar al paciente, y sin embargo, una vez que ha terminado la cirugía o el paciente ya está resuelto lo que tengamos que hacer, directamente le quitamos el tubo endotraqueal y ya. Pasa que no contamos que pueda haber complicaciones, porque habitualmente no las hay, pero cuando las hay en un paciente que fue difícil de extubar, hay que estar precavido, prevenido. Entonces, tenemos que extubar con mucho cuidado, con mucha tranquilidad, con reflejos conservados, valorando muy bien si pensamos que ha podido haber algún tipo de complicación. No solo eso, pensando también si puede haber alguna complicación quirúrgica inmediata que nos pueda llevar a una reintubación, porque a veces no es por una causa exclusivamente anestesiológica, puede ser por un problema de sangrado inmediato. Entonces hay que valorar muy bien al enfermo antes de retirada del tubo. Tomarnos un tiempo, unos minutos después de la cirugía, nos puede llevar, y esto todos lo hemos vivido, si das unos tiempos, ves que los redones empiezan a llenar y pasan a tener 50, 100, 150, 200 y dices, wow, oye, ¿me revisáis esto? Que si haces así, hemos terminado, quito tubo, empiezas lo llevas a la URPA y cuando estás a medio camino, oye, que el paciente vuelve otra vez y vuelves para atrás. Entonces, hacerlo con calma, dedicando unos minutos en estos pacientes puede ser, son todo garantías, Y retirar el tubo no cuando rechaza el paciente el tubo, que tenemos la costumbre de que a la primera vez que rechaza el paciente el tubo, quitamos el tubo y el paciente sigue en apnea. O sea, es un rechazo no por consciencia, sino de otro origen, de un origen neurovegetativo, y entonces hay que tener mucho cuidado con ese primera. Hay que intentar evitar que eso aparezca, pero si aparezca, cuidado con extubar en ese momento. Hay que extubar el paciente con los reflejos y sobre todo con un nivel de conciencia correcto, adecuado, que se pueda comunicar contigo y que obedezca a órdenes sencillas. Perfectamente. No sé si quieres opinar algo acerca de las respuestas. Fíjate que un 100% se prepararían para para la extubación de la misma manera que se prepararan para la intubación. Eso es muy bueno. Que me encanta esa respuesta. Solo comentar que me encanta. Vamos a la segunda, Martín, por favor. Hay una segunda pregunta, los invitamos a contestarla. Ahí está la segunda.
Dice, esta no es tan fácil. ¿Qué criterio considera más válido en una extubación? ¿Visualizar la glotis con el laringoscopio? ¿El test de fugas? ¿El uso de ultrasonografía en la vía aérea? ¿Utilizar un videolaringoscopio? ¿O hacer una fibroscopía flexible antes de la extubación? Esa es pregunta para máster, ¿eh? Pregunta para el fin de máster. Mira, ya hay muchos que se van inclinando sobre una alternativa por sobre las otras. Otros quizás tienen más experiencia con la utilización de algunos dispositivos que otros. Eso es muy notable. Es muy válida la experiencia de cada quien. Pero fíjate que hay una predominancia aparentemente de el uso del test de fugas. El test de fugas se ideó hace muchos años básicamente para intentar saber si el tubo traqueal estaba relativamente aprisionado dentro del lumen traqueal por edema u otras condiciones, y lo que se hace es desinflar el tubo y ver si hay fuga primero, sí o no, o también un porcentaje del volumen corriente del paciente que tenía previamente, versus previamente la desinflación del balón de taponamiento versus después del balón de taponamiento. Entonces, si hay no recuerdo si era un 15 o 20% del volumen corriente, se consideraba como positivo el test de fuga, y eso indicaba que el tubo no estaba aprisionado y se podía ser retirado. Parece que estamos listos muchos se inclinaron por el test de fuga. No sé qué comentarios tienes, Pedro, al respecto. Sí, se me oye, ¿verdad? Sí, no se había estado silenciado. Sí. ¿Me puedes poner? ¿Puedo ir? No, esto, perdón. Vale. Sí, bueno, es una pregunta amplia. O sea, Sí. lo que consideremos más válido, ahí podemos hablar, era una cuestión para hablar sobre ello, ¿no? El test de fugas, en el caso de sospechemos un edema supraglótico, pues nos permitirá pues, valorar si existe edema o no supraglótico, pero esa valoración hay que tener cuidado con ella, porque imagínense que ustedes tienen una tráquea que es relativamente pequeña, le ponen un tubo grande. Si tenemos un tubo grande, una tráquea pequeña, a lo mejor no fuga suficientemente. Y sin embargo, no significa eso que haya un edema supraglótico. Entonces, el test de fuga se tiene que valorar en su conjunto. Es muy buena idea visualizar la glotis, tanto con un laringoscopio como con un videolaringoscopio. Pero también, si tenemos el tubo endotraqueal colocado, nos va a guiar por las estructuras hasta llegar a la glotis, vamos a abrir y vamos a ver, pues sí, vamos a ver si hay edema o no hay edema, pero puede no haber edema, pero el tono puede no estar enteramente conservado. Y cuando retiramos el tubo, el paciente se colapsa. Entonces, pues hay que sumar todo eso, las pruebas por imagen, también un fibroscopio flexible nos puede dar. La idea de el A, el D y el E es visualizar la vía aérea. Las tres cosas hay que hacerlas junto al test de fugas. Y la ecografía nos está aportando últimamente información. Entonces, quizás en un futuro, no ahora, no hay ningún parámetro ahora claramente definido, pero sí que es posible que en un futuro, en los lactantes ya podemos medir el tamaño del tubo midiendo el tamaño de la tráquea y con eso determinar el tamaño del tubo. Con lo cual, indirectamente, nosotros podemos determinar el tamaño del tubo, la tráquea, y la tráquea queda libre mediante ecografía. Pero actualmente no hay ninguna información. Quizás la C sea la más débil en cuanto a que todas pueden ser válidas. Y la más válida, pues entre la vídeo, la laringo, el fibro o el test de fugas. Yo ahí no sabría muy bien cuál de todos ellos elegir. El test de fuga me parece es un acierto quien lo ha dicho, pero también creo que es un acierto cualquiera de las otras. No pretendía esa pregunta más que hacer pensar, más que tener una realmente correcta. Y fomentar el diálogo, por supuesto.
Estupendo. Creo que tenemos algunas preguntas. Le agradecemos al doctor Greif un par de artículos que nos compartió. Habla de que está algunos artículos que evalúa el uso de los catéteres de intercambio de tubo a los pies de la extubación. El doctor Manuel Valero Gómez nos pregunta al doctor Charco, quería preguntar sobre la FIO2 y el riesgo aumentado de atelectasia. ¿Crees que es conveniente disminuir la FIO2 previo a la extubación en pacientes con intubación difícil, me imagino? Había una recomendación hace algunos años atrás de usar 80% de FIO2 para la extubación, con ese fin. ¿Qué podrías Sí, decir, Pedro? yo ahí siempre estoy discutiendo con los ventiladores, con los del ámbito de la ventilación. Entonces, los de ventilación y los de intubación, tenemos ahí opiniones algo diferentes. Normalmente yo me salgo con la mía y suelo bastante convencerlos, pero no necesariamente tiene que ser así. Ya he hecho el apunte porque sé que esto es una cuestión que está ahí, y ya he hecho el apunte durante la presentación. Y he comentado que si bien hay recomendaciones por la Escuela de la Ventilación de que las atelectasias absortivas se reducen con FIO2 por debajo del 80%, y de ahí la recomendación de dar una FIO2 por debajo del 80%, incluso ellos van más allá, incluso en la preoxigenación de los pacientes. Pero claro, cuando hablamos de preoxigenación, después respondemos a esa pregunta, pero cuando hablamos de preoxigenación, obviamente ahí no tienen dónde apoyarse. Es imposible apoyar esa afirmación de usar FIO2 por debajo de 80. Si hablas de denitrogenación, el concepto de denitrogenación obliga a FIO2 del 1. Si no, no haces una denitrogenación. Tú puedes oxigenar al paciente, pero nunca denitrogenas. Entonces, si tú quieres oxigenar al paciente, lo haces, o si usas FIO2 0 por debajo del 80%. Si tú quieres denitrogenar, obligatoriamente FIO2 del 1, mascarilla bien adaptada al respirador, sin que haya recirculación y con flujos de gas frescos por encima a 1,5 veces el volumen minutos, si utilizas el método de 3 minutos. Y si utilizas el método de 10 respiraciones, de 8 respiraciones a capacidad vital, preventivación forzada, que es el otro método que te permiten, hay flujos a lo más alto que puedas, por encima de 16, 18 litros, a menos por encima de 10 litros. Eso es lo que te hablan la escuela de la denitrogenación. Si tú quieres hacer una denitrogenación, y es lo único que todas las guías te recomiendan hacer, antes de inducir un paciente, tú tienes que denitrogenarlo, siempre. Y eso te alarga los tiempos de apnea segura del enfermo. Con lo cual, si tú tienes, en vez de 3 minutos hasta que el paciente tiene una PO2 por debajo de 60 milímetros de mercurio, a ti ese tiempo de apnea segura se te alarga a 8 o 10 minutos, pues tú ya has ganado ahí un tiempo, necesario y sobre todo vital para el enfermo, y tú poder de esa manera solucionar el problema de la vía aérea que tú tengas. Dicho esto, pues, y luego añado otra cosa, es decir, yo tengo un paciente con FIO2 del 100% y he intubado y lo tengo con atelectasias. Vale, ¿cómo resuelvo la atelectasia? Lo recluto, punto. Ya está, lo recluto, ya tengo resuelta la atelectasia. Se acabó el problema. Sin embargo, si el paciente me queda con oxígeno de 40 milímetros de mercurio, ¿cómo resuelvo yo si no puedo administrarlo? No tengo forma de resolverlo. Entonces, por ahí suelen estar bastante convencidos. Y en la otra parte, en la vertiente de la extubación, pues estamos igual. No es una denitrogenación, pero sí es llenar en la medida que más puedas los depósitos, porque la denitrogenación se hace con un paciente en ventilación espontánea, no en ventilación mecánica. En ventilación mecánica hablamos de oxigenación o hiperoxigenación del paciente, y eso sí se lo podemos hacer con administrando oxígeno a alta concentración. Ahí me plantean quizás más dudas en cuanto a la fisiopatología. Aún así, insisto, que el paciente, si ha hecho una atelectasia, luego tose o hace una respiración espontánea, porque nosotros en espontánea no tenemos atelectasias. Ni ninguno de los que hay aquí tiene ninguna atelectasia. Funciona normal, salvo que tenga una neumonía. Nadie tiene atelectasia. Funcionamos sin atelectasias. Entonces, cuando tú estuvas un paciente y tose 2 veces, se acabó la atelectasia. Entonces, bueno, yo recomiendo FIO2 más altas posibles con el fin de tener más tiempo en el caso de que tengamos un problema. Y las atelectasias reabsortivas es para mí un problema menor en lo que estamos hablando. No hablo de un paciente
en ventilación mecánica controlada, con un distrés severo, que necesitamos unos volúmenes de protección pulmonar, la FiO2 la más ajustada posible, que 10 alvéolos que se desrecluten generan un escalabro de la oxigenación. No hablo de eso, hablo de esta otra cosa, una extubación. Es diferente. No sé si le respondo a José Manuel. Yo creo que... Perdón, a Manuel Valero. Sí, hace una observación el doctor José Manuel Vázquez. Yo creo que a lo mejor podría, si enciende su micrófono, podría a lo mejor manifestarla abiertamente. Desde su perspectiva, dice, extubar FiO al 100% en pacientes con vía aérea. Doctor Vázquez, ¿estarás por ahí? Ahí está. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, maestro. ¿Cómo están? Muy bien. ¿De dónde nos hablas? De la Ciudad de México, maestro. Un gusto Muy estar bien. con ustedes. Bueno, sí, con respecto a la situación de la extubación en el paciente, que uno está preocupado por algún tipo de patología pulmonar y sobre todo la formación de atelectasias, pues si es un paciente con vía aérea difícil, yo creo que siempre habrá que trabajar con una FiO2 al 100% previo a la extubación. Y una vez que tenga reflejos protectores, pues la extubación y posteriormente progresarlo tal vez dependiendo evidentemente del tipo de cirugía, tal vez a unas puntas de alto flujo para posteriormente mitigar esa situación de la formación de las atelectasias. Y en dado caso, en ese momento, pues ya ajustar la FiO2 a lo que requiera el paciente, ¿no? Yo creo que esa perspectiva sería como la más adecuada desde mi perspectiva, dado que independientemente en el momento en el que entra en un estado de posinducción, el paciente va a tener, independientemente de que lo ventilemos con una FiO2 ajustada, va a tener atelectasias. Entonces, desde mi perspectiva, progresarlos inmediatamente a CPAP o a puntas de alto flujo o cualquier tipo de manejo sería lo más adecuado para este tipo de pacientes para evitar en ese caso la atelectasia. Y si el biotrauma es lo que se preocupa a uno, pues ajustar la FiO2 a través de proporcionarle un PIUP con estos elementos. Ese sería mi consejo y un gusto y un saludo al profesor, al maestro, a ambos. Muchas gracias por la atención. Gracias a ti, José Manuel. Gracias a ti. Muy bien, la verdad. Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que estás comentando, estoy totalmente de acuerdo. Hay que administrar FiO2 al 100% y en todo caso luego ya vemos de qué manera podemos recuperar las zonas del pulmón atelectásicas. Perfectamente. El doctor Jorge Godoy, que es fue jefe de la UCI de una unidad de cuidado intensivo acá en Santiago de Chile, del Hospital Sotero del Río, le preguntó acerca del uso de guías antes de extubar. Y por supuesto nosotros sabemos que la extubación en las UCI tiene mayor riesgo de complicaciones que en las que nosotros hacemos en el quirófano. Entonces no sé si estará Jorge por ahí para que nos pueda ilustrar más al respecto cómo ve él este asunto. Jorge, buenos días. Hola. Sí, no, yo creo que, hola, de rutina no se hace, pero bueno, ya que se tocó acá desde el punto de vista de la anestesiología, yo la pregunta la hice antes que expusiera el uso de las guías, así que fue una pregunta muy precoz. Después me arrepentí de haberla hecho. Pero no sé cuál es su opinión en el mundo del cuidado intensivo, no lo hacemos habitualmente. Siempre hemos tenido contacto con los fabricantes, los proveedores, ¿no es cierto?, que visitan a la gente de intensivo y les plantea esto, pero poco lo pescamos, entre comillas, un chilenismo, poco lo inflamos, ¿me entienden? ¿No? Entonces, no sé cuál es tu visión, aunque tú estás en el mundo de la anestesia, pero también, obviamente, dialoga y conversa o pelea con el intensivista. Eso. Sí, Jorge, perdona. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que hacemos anestesia, pero tenemos la parte de reanimación de los cuidados críticos postquirúrgicos. Entonces ahí tenemos unos problemas comunes y tenemos pacientes largamente encamados y tenemos problemas de extubación, pero en dos partes. Por un lado, el problema
de que el paciente necesitamos tener unas condiciones adecuadas respiratorias, gasométricas, de mecánica ventilatoria, es decir, si ha pasado una neumonía, pues la neumonía esté curada. Si ha estado con drogas vasoactivas, pues hay que reducir las drogas vasoactivas. Es decir, el paciente crítico lo que es mucho más complejo, no solamente es un problema concreto que podemos tener en el quirófano, de la vía aérea, que el paciente pues, ha estado 2 horas anestesiado, no ha necesitado aminas, ni drogas, ni nada, como es lo normal, y luego hay que extubar. Por muy difícil que sea la extubación, ese paciente es solamente un problema concreto anatómico o un problema concreto de... Otra cosa es que haya estado 10 horas de cirugía, que haya sea un politraumatizado con un shock hemodinámico, que haya necesitado aminas. Ahí sí que ya se acerca más al paciente que Jorge, tú estás definiendo, me parece, ¿verdad? Es ese. Entonces, el paciente en cuidados críticos, que compete a anestesiología, que son los cuidados críticos postquirúrgicos, pacientes de cardíaca, respiratorio, tenemos muchos, pacientes de trasplantes politraumatizados, que los vemos también nosotros muchos. Con eso vemos pacientes sépticos con distrés. De COVID hemos tenido un montón de enfermos, hemos tenido enfermos con oxigenación por membrana. Tuvimos un caso de una embarazada con oxigenación por membrana que estuvo 12 semanas y ha tenido un niño estupendamente bien. Estamos súper contentos con eso. O sea, tenemos situaciones de todo tipo. Hace nada hemos hecho un éxito, un paciente, un neonato que tuvimos, se le abrió antes de dar a luz, se planificó la cesárea, pero antes de cortar el cordón umbilical, hicimos una oxigenación por membrana natural, un ECMO natural, es decir, a través de la placenta, y se pinchó eso era un tumor quístico que desplazaba toda la vía aérea, se pinchó, se evacuó, se hizo la cirugía, se intubó y después se cortó el cordón. O sea, hicimos una cirugía de SIP, que esto también son intubaciones difíciles. Los pacientes, y vuelvo otra vez, que no sé por qué te he dicho esta historia, me he ido de un lado a otro. Sí, por lo del ECMO, que los pacientes también pueden tener situaciones en donde la oxigenación está muy comprometida. Entonces, el paciente crítico, como tú bien dices, necesita primero tener un winning muy claro, es decir, el paciente está para hacer un winning, sí. Si está para hacer un winning, luego vamos a extubar, pero primero que el winning sea correcto y que las decisiones que tomemos para el winning sean correctos y después extubamos. Yo creo que ese es el orden primero. Entonces, antes de cualquier otro dispositivo, winning. El winning, sí, vale, ok. Ahora vamos a plantear la extubación. Y la extubación en paciente de crítico que esté más de 20 días intubado, una guía. Si es que es muy tolerada. Es que muy tolerada. Nos ha añadido el profesor Graves, Tino, muchísimas gracias por el apunte, una revisión sobre los CAES. No hay problema. Alguno se puede ir al esófago, bueno, pero que no suele haber problemas. No son tan importantes los problemas que puede tener un CAE como los problemas de no poder intubar y no poder oxigenar el paciente. Por lo tanto, los CAES hay que usarlos pues, rutinariamente en las unidades de críticos. Yo estoy contigo, Jorge. Hay que insistir. Hay que insistir en eso. No se hace, no sé por qué, porque no se conoce, porque es una técnica que tú consideras conmigo que es relativamente sencilla, que consideras conmigo que es muy, muy cómoda para el enfermo y consideras conmigo que es más cómoda para ti. Tus coronarias están súper bien, ¿no? Pues entonces es cómoda para todos. Estoy contigo al 100%, Jorge. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias y un saludo a ese precioso país que es España. Gracias también. Gracias, Jorge. Igualmente. Sí. Luis, del doctor Gaitini, desde Israel, nos quiere hacer un comentario o pregunta. Ahora entonces tienes que activar tu micrófono, Luis. Ok. Ahí bueno, sí, gracias. Ahí sí. Me quiero referir a lo que planteó Jorge respecto a las guías, que hay guías que son huecas. Entonces, en caso que el paciente se descompensa y entra en hipoxia y se replantea la intubación a través de la guía, se puede oxigenar previamente si tenemos un dispositivo Manuchet, se puede conectar en los conectores especiales que vienen para conectar el extremo exterior de la guía, y se lo puede ventilar con ventilación por jet hasta que se recupera la oxigenación,
y después realizar la intubación a través de la encía. O sea que no solamente sirve para poner el tubo nuevamente en la tráquea, sino sirve también para oxigenarlo al enfermo antes de proceder a la intubación. O sea que quería agregar. No sé si quedó claro la técnica. Sí, perfecto. Muchas gracias, Luis. Mira, también yo quiero introducir una pequeña, como está de moda hoy día la palabra variante, acerca de la problemática de la extubación en pacientes críticos, que es la extubación accidental. Entonces, cuando nosotros tenemos una extubación accidental, es decir, aquella que se produce sin que sea planificada, si nos pilla de sorpresa, durante un procedimiento, durante un traslado de un paciente crítico a un estudio imagenológico, por ejemplo, se produce esta situación en que tenemos que manejar una emergencia. Y además hay que tomar en consideración que no solamente este es un paciente crítico que tiene inestabilidad hemodinámica, respiratoria, sino que además tiene estómago lleno y que la planificación muchas veces no está del todo presente. Y me gustaría que los doctores Godoy y Charco nos pudieran comentar acerca de qué estrategias podríamos nosotros poder implementar frente a esta posibilidad de que el paciente se extube de manera prematura y no planificada. Jorge, ¿comentas algo? A ver, Jorge. ahora. Sí, perfecto. Ahí me conecté. Bueno, esta es una situación que se vive. A ver, a lo mejor desde el punto de vista legal, Ricardo, no sé si está de acuerdo, una extubación no programada, a lo mejor es mejor que accidental, Claro, no para que no nos programada. tome un abogado, no programado. No, y es Sí, verdad, sí. es verdad. No, Muy bien, muy bien. no pongamos la ficha Muy accidental, bien. no programada. No Yo creo que es programada. una situación que se vive y es súper angustiante, pero yo creo que resumir un poco, y acá el doctor Pedro Charco podrá, yo creo que hay que seguir todos los pasos del manejo de una vía aérea. ¿Me entiende? Lo que es la ventilación con máscara, el uso de los dispositivos supraglóticos. Yo creo que no, cuando lo que pasa es que no estabas preparado nomás, ¿te fijas? Pero eso es lo que yo pienso, simple, soy muy simplista, digamos. Hacer todos los pasos que cuando uno se enfrenta con un paciente con una vía aérea que, que puede ser difícil porque tú te puedes enfrentar con un paciente que le pasó eso no siendo el tratante, no estando con el paciente. ¿Me entiendes tú? Eso puede pasar. Puede aparecer en un equipo de rayo, en una unidad de radiología, entonces el asistente, el operador puede ser la persona que no conozca bien al paciente. Entonces yo creo que el enfrentamiento tiene que ser lo mismo que yo me enfrento con una vía aérea absolutamente desconocida. No sé si este paciente costó intubarlo o no. No sé si me explico. No es el que estoy con el paciente todo el día y le pasa algo y se sale la vía aérea. Entonces, y hemos tenido problemas que hemos visto con pacientes en prono, que también es una de las complicaciones, y yo las he visto. Y es angustiantísimo tener un paciente en prono con relajantes musculares y se le sale la vía aérea. Así que no sé, doctor Charco, usted es maestro acá. Sí, pero ante esa situación de prono estaría temblando como tú, me parece, cualquiera de los que estamos aquí. No, a mí me parece buenísima la pregunta, Ricardo, y a mí, y si me permitís, no sé si una gran mayoría o no estuvo en la charla de hace 15 días, pero creo que hay que volver a lo que estuvimos diciendo esos últimos minutos, porque creo que es lo fundamental. Decíamos que la vía aérea no se resuelve con algoritmos. La vía aérea no se resuelve con dispositivos. La vía aérea se resuelve si nosotros estamos capacitados para resolverla con algoritmos y con dispositivos. Pero la base fundamental es nosotros. Es decir, si nosotros no estamos preparados, no vamos a resolver esa extubación que ha sido accidental. Y ya no solamente nosotros, y voy a lo que estamos diciendo, el equipo, el lugar, el entorno. Es decir, nosotros solos no vamos a poder resolver la vía aérea que sea urgente. Olvidaros, es imposible. Uno,
llega a un sitio donde no conoce el paciente, donde no conoce el dispositivo, donde no conoce el entorno, quiere resolver algo y que no lo vamos a resolver, se va a morir el enfermo, seamos quien seamos. Seamos el mismísimo Brain a colocar una mascarilla laringia. No sé. Lo que quiero decir que lo importante aquí es no solamente nuestro conocimiento, sino el conocimiento también del equipo. Entonces, aquí el funcionamiento del equipo sí que es importante. Entonces, nosotros tenemos que realizar, en el caso de las extubaciones, siempre tener el paciente en un lugar controlado. Eso es vital durante todo el procedimiento. No solamente en el tiempo en donde nosotros dejamos el paciente, no, en todo momento. Si creemos que hay algún tipo de riesgo, el paciente tiene que estar en la URPA, con un personal adecuadamente capacitado, con todas las herramientas y los dispositivos y con todo el mundo mirando qué es lo que está pasando. Si eso es en la unidad de cuidados críticos, más todavía. Un paciente en prono, pues más todavía. Los celadores tienen que saber que si hay un paciente en prono en el BOSC 5 y se les llama, tienen que ir no urgente, sino rapidísimamente, porque son fundamentales. Si no le giras al paciente, salvo que seas un súper experto y coloques una mascarilla laringea en prono eficazmente, la intubación en prono sí que va a ser muy difícil con un laringoscopio, pero una mascarilla la puedes colocar, pero aún así eso puede no funcionar. Entonces, son los celadores los que van a solucionar, van a dejar de comprometer la vida del paciente. Celadores te vuelven al paciente con la ayuda de la enfermería, con la ayuda del personal auxiliar, con todo el que esté ahí. Si está el cirujano que pasaba por allí, también ayuda. Es decir, tener un equipo preparado en un ambiente correcto es fundamental. Tener el carro a mano, con el videolaringoscopio, con el fibro, todo a mano, a pies del paciente, o el paciente que se va a extubar, pues nosotros cuando el paciente se va a extubar tenemos a pie de paciente lo mismo que hemos usado en la intubación. Si es un vídeo, dejamos el vídeo allí con su pala sucia, con la pala que hemos usado de ese enfermo. Y si hemos usado un tubo de Guedel, el tubo de Guedel de ese paciente. Si hemos usado un fibro de estos desechables, pues el fibro desechable ahí. O sea, todo lo que hemos utilizado se mantiene durante todo el tiempo que nosotros consideramos que está en riesgo. Entonces, lo importante aquí, Jorge, no sé si es eso, lo que es el planteamiento del equipo en conjunto. Uno solo no puede resolverlo. No acumulamos experiencia suficiente para haber resuelto intubaciones en prono. ¿Quién tiene experiencia suficiente de resolver intubaciones en prono? Menos mal que no tenemos experiencia, pero vamos, que necesitamos que todo el engranaje funcione perfectamente. Y ahí la condición de equipo, preparación del líder, dando las órdenes adecuadas, ajustando cada uno lo que tiene que hacer, el momento que tiene que hacer, con un checklist si es necesario, en cada 4 horas o 3 horas tenemos todo preparado. Está todo preparado por si hay que volver a intubar al paciente en cada turno. Lo que haya que hacer de forma que en el momento que surja el problema lo podamos resolver. Yo creo que así, trabajando en equipo, con alguien liderando qué se tiene que hacer, es como se resuelven estas situaciones de emergencia. Muchas gracias. Sí, fantástico. ¿Qué te parece, Pedro, en ese caso la necesidad de enseñar al equipo de enfermería a reaccionar frente a una emergencia de la vía aérea? Porque muchas veces y en muchos de nuestros países nuestras enfermeras, paramédicos no tienen una capacitación ni siquiera mínima con respecto a maniobras básicas como la ventilación con máscara facial para abrir, o maniobras de apertura de la vía aérea para poder resolver una super emergencia mientras llega el equipo de médicos que pueda resolverla de manera definitiva. Claro, este es uno de los hándicaps que tenemos. Nosotros intentamos formar al personal de enfermería al nivel más óptimo posible, al menos que ellos coloquen perfectamente una mascarilla laringea, que la mascarilla laringea la tenga. Entonces, el personal de enfermería en quirófano, la mayor parte de ellos colocar una mascarilla laringea la saben hacer, lo saben hacer. Ventilar con mascarilla facial y un tubo de Guedel lo saben colocar. Entonces, esas herramientas, esos elementos básicos que te dan unos minutos, pues esa RCP básica la debe de conocer todo el mundo, pero vamos, hasta la señora de la limpieza, entre comillas, aunque ya nos ponemos a un extremo, pero la enfermería lo debe de conocer, debe conocer cómo se hace una ventilación con mascarilla facial, cómo se libera la vía aérea de un enfermo. Es decir, estamos hablando de RCP básica, ¿no? Conocimientos básicos de RCP, y además si estás en un ambiente en el quirófano necesitas conocimientos avanzados. No intubar, pero sí colocar una mascarilla laringea.
Eso es lo mínimo que se les enseña a los personal que tenemos en enfermería. Yo creo que es lo mínimo que hay que enseñarles. No sé si vosotros también hacéis preparación a vuestro personal de enfermería a ese nivel. Hacemos cursos de capacitación para eso. Perfectamente. No es fácil, no es fácil. La doctora Padrino nos está haciendo una observación. Me gustaría darle la palabra porque es un poquito larga. Doctora. Buenos días. ¿Me escucha? Sí, ¿de dónde nos hablas? Desde Venezuela. De Venezuela, muy bien. Desde Venezuela. Me pareció súper importante lo que habló sobre tener el esquema mental de ya un paciente que hayas, una vía aérea difícil, que hayas logrado intubar en quirófano para una cirugía, y lo digo porque me pasó. Luego el paciente pasa a la unidad de terapias intensivas y 2 horas después me llaman porque hubo una intubación no planificada, ¿no? Y en ese contexto, habiendo ya intubado la primera vez, me costó intubar a ese paciente ya con una vía aérea edematizada, mucha secreción en vía aérea, la posición de la cama que no me ayudaba y muchos otros factores que me hicieron pensar siempre tener en mente ese plan B, aún habiendo yo podido intubar en la primera ocasión, no poder hacerlo la segunda vez. Por eso me pareció tan interesante todo lo que hemos hablado de tener ese plan B en mente, porque un paciente que pudiste intubar una primera vez y una vía aérea difícil, puedes no poder intubarlo una segunda vez en otro contexto. Perfectamente, así es, Mari Carmen. Yo totalmente de acuerdo en lo que estábamos comentando, ¿no? Que la vía aérea evoluciona, solo evolucionar a peor, no a mejor. Y lo que aparentemente era inicialmente un CORMA grado 2 o grado 2A se puede convertir en un 3B y tener graves dificultades por el edema y por la cirugía. Totalmente de acuerdo, hay que tener especial precaución en que si la primera fue difícil o no fue del todo difícil, la segunda, como mínimo va a tener un grado de dificultad mayor, como mínimo. Entonces, no se garantiza que hayas intubado al paciente una primera vez, en la segunda vez haberlo hecho, Mari Carmen. Sí, estoy de acuerdo contigo. Muy bien. Mira, bueno, en esta que estamos conversando acerca del manejo de una extubación no planificada, incluso el manejo de una emergencia frente a un paciente que ha perdido la permeabilidad de su vía aérea, muchas veces uno se pregunta, y acerca de la capacitación que debemos tener con respecto al manejo de esa crisis, muchas veces uno se puede preguntar el rol de la simulación. Aquí me gustaría darle la palabra al doctor Pedro Sepúlveda, para que nos está haciendo una pregunta acerca del rol de generar grupos de simulación interdisciplinario en los lugares de trabajo habitual. Pedro, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Salud para ti, Pedro. Hace tiempo que no te veía. Un gran saludo de mi parte y para todos los presentes. Creo que, evidentemente, Ricardo, has dicho un punto fundamental. Lograr una alta seguridad con los pacientes genera que, si bien es cierto, nosotros somos los especialistas de vía aérea, tratar en todo lo posible de relacionarlo con otras áreas de la salud y otros especialistas. Y los últimos reportes en simulación hablan de la simulación in situ, en el lugar de trabajo donde uno realiza sus actividades. Y me parece muy importante y probablemente una meta muy interesante, lograr capacitar al personal que no es médico y formar los grupos de actividad responsables y capacitados, como dijo Pedro. La verdad que eso gana mucho tiempo y logra mejorar el rendimiento. Por lo cual, tal vez, y pregunto, sería interesante que cada hospital lograra formar grupos de trabajo interdisciplinarios, como dice la pregunta, para mejorar el outcome y el resultado de los pacientes y disminuir las posibilidades de lesión, sobre todo en entornos actuales, como lo dijo el doctor Jorge Godoy, pacientes con prono en COVID que requieren un tratamiento especial y si no entrenamos a nuestro personal, probablemente los resultados no sean los adecuados. Sí, efectivamente, Pedro, un abrazo muy fuerte. Hace tiempo que a ver si podemos volver a vernos pronto, presencialmente.
eres un experto en el área de simulación y te lo sabes muy bien. Y entonces el manejo de crisis necesitamos simularlo. No tenemos, como comentaba Jorge, es que no tenemos suficiente casuística como para poder hacer este tipo de cosas. Los pronos, ¿no? A ver, ¿quién intuba en prono? ¿No? Lo que repetimos otra vez esto, pero es que es así. Entonces, eso hay que simularlo. Todas estas situaciones de crisis hay que simularlo. Y ahí es donde el personal de enfermería aprende con nosotros. Nosotros lo manejamos clínicamente todos los días, pero este personal de enfermería, esas simulaciones es cuando nosotros les enseñamos. Sobre todo, ya nos ayudan mucho si saben lo que vamos a hacer y se adelantan en el material que necesitamos en el siguiente paso. Si ven que no podemos intubar con un tubo, ya nos están dando el estilete o la guía de intubación. Con no pedir el siguiente dispositivo, ya con eso nos ayudan más que suficiente. Entonces, ahí es en las simulaciones es donde nosotros podemos entrenar esas habilidades de trabajo en equipo, las habilidades no técnicas, que ya conocemos. Entonces, el trabajo en equipo y cómo hacerlo. La simulación de crisis, y que no necesitamos tampoco simuladores avanzadísimos y costosísimos. Ya sabemos, y eso es así que la simulación con simuladores de baja fidelidad se hace una simulación fantástica. Si tú haces un debriefing adecuado, si tú utilizas la metodología correcta, es suficiente para que la simulación sea eficaz. Correcto. Muchas gracias, ambos Pedros. El doctor Mandujano, desde Ciudad de México, nos quiere comentar algo. Hola, muy buenos días a todos. Sí, sabemos que la capacitación es algo extremadamente difícil, Pedro, Luis. De hecho, yo creo que dentro de la gente que trabajó mucho, el doctor Marino fue uno de los primeros que buscó que se rompiera esa idea donde la vía aérea solamente es del anestesiólogo. Todos hemos tenido oportunidad de trabajar con él y vimos que él enfocaba mucho esa parte donde desde enfermería hasta el camillero y muchas personas tuvieran una idea un poco más abierta. Es una labor que ha sido durante ya algunos cuantos años, hablamos más o menos de 18 años, y es triste ver que todavía en la actualidad cuesta mucho trabajo el que rompamos esa barrera de que la vía aérea tiene que ser abordada no solamente por el anestesiólogo, ¿no? Sino por el personal de salud. De hecho, al grupo que hemos pertenecido todos y colaborado todos, tenemos enfermeras, por ejemplo, mi esposa, Santa, que es enfermera y que ha participado con más de uno, no solamente en los talleres con simuladores, sino también en el abordaje de pacientes de vía aérea. Lo que menciona Pedro es extremadamente importante, el que tengamos alguien que sepa ya cómo estamos haciendo las cosas, qué es lo que sigue en el paso, pues es fundamental para lograr el éxito en la atención de los pacientes. Yo estoy completamente de acuerdo con Pedro, con todos ustedes, con Luis, con Ricardo, al aspecto de que es algo que tenemos que programar. Lo que decías hace rato, Ricardo, acerca de que nos preocupa mucho el despegue, la verdad es que a todos los que manejamos vía aérea difícil sabemos que lo más complicado es el aterrizaje, porque ya además va con todo lo que le hicimos, más todo el efecto de medicamentos, entonces es la etapa más crítica que tenemos todavía nosotros, el poder aterrizar a un paciente en las mejores circunstancias y con todo el soporte necesario que se pueda asociar. Totalmente, Juan Carlos, un saludo, un abrazo enorme. Totalmente de acuerdo. Estamos todos en la misma línea. Sí, es que hay que capacitar a todo aquel que está alrededor nuestra, ya desde un punto de vista egoísta con nosotros mismos. Es que vamos a estar mucho más tranquilos. Si que ellos sepan, a nosotros nos tranquiliza mucho. No solo por la atención al paciente, te digo, por eso digo, un punto de vista egoísta. O sea, por nosotros mismos hay que capacitarlos porque vamos a estar súper tranquilos, sabiendo que tenemos a alguien que nos va a ayudar ante cualquier situación, lo va a resolver medianamente hasta que nosotros lleguemos, y cuando nosotros lleguemos el paciente no va a estar azul, cianótico, negro, sino va a estar rosita y que todavía nosotros podemos actuar al 100%. Eso hay que seguir ahí. Marino y tú estáis haciendo un trabajo fantástico en México a través de vuestro grupo, tu mujer, el grupo. Esto no funciona con una sola persona, esto es como FIDIVA. FIDIVA somos todos y vosotros sois parte de FIDIVA, todo el grupo, y somos muchísimos, y por esto va a donde va, porque somos muchos, cada vez sumamos más. Y la idea y el objetivo es formar a todo el mundo que está a nuestro alrededor. Nos guste más o nos guste menos, es que hay que formar a la gente. Es así, no hay otra manera de conseguir nuestras metas.
Así es. Gran saludo a todos. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Por favor, Martín, quiero compartir una pantalla de nuevo. Quiero agradecerles a todos los participantes, a quienes han, al doctor Charco, que ha tenido la gran gentileza de ilustrarnos con este tema tan importante, y a todos los que han participado y a todos los que han hecho comentarios y preguntas. Esto se nutre de la participación. Mientras más preguntas hacemos, más dudas resolvemos, logramos que nuestro competencia, nuestro expertise mejore para brindar una mejor atención y en beneficio de nuestros pacientes, y eso es el objetivo de esto. Así es que muchas gracias a todos. Quiero dejarlos ya invitados para el próximo sábado 31 de julio, en el cual vamos a tener la extraordinaria participación del doctor Robert Greif del Hospital Universitario de Berna de Suiza, quien es un gran educador en vía aérea, es expresidente de la EAMS, que nos va a hablar acerca de los mecanismos de la oxigenación apneica usando cánulas nasales de alto flujo, que es un tema tremendamente importante, y hoy día estos dispositivos se están usando cada vez más en el manejo de los pacientes como terapia, pero también en el manejo de la vía aérea difícil como una estrategia de oxigenación apneica o oxigenación continua. Así que los dejo ya invitados y les agradezco nuevamente por vuestra participación en estas jornadas de educación continua en vía aérea, que han tenido y están teniendo un éxito bastante notable, muy notable. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias Pedro, los Pedros, Jorge, todos nuestros colegas de Latinoamérica que nos han acompañado, de Chile, de Perú, de Venezuela, de tantas partes que nos han honrado con su presencia. Muchas gracias. Gracias a todos. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Fuerza. Un abrazo a todos. Chao. Juan Carlos y esposa, un abrazo. Uy, ¿cómo dejo de compartir esto? No puedo salir. Ya, he salido. No sé. Ahí sí. Ahí sí.